Buenas tardes, jóvenes. Veremos el día de hoy dos enterobacterias más, la llamada Salmonella y Shigella. Estas se caracterizan de forma común entre ellas de la siguiente manera. Ambas son bacilos gram negativos. Se tiñen de rojo por la tinción de gram. Son anaerobios facultativos. También son fermentadores de azúcares, que sabemos que es un proceso catabólico de oxidación incompleta en donde se ceden electrones. Son oxidasa negativos y contienen un polisacárido somático y un antígeno común de núcleo. También contienen un lípido A, que es una endotoxina. Vamos a ver en esta diapositiva comparativa, vamos a ver a Salmonella y Shigella. En cuanto a la enfermedad, Salmonella origina gastroenteritis, ¿sí? Y se le conoce como salmonelosis. Ocasiona también la llamada fiebre entérica, se le conoce de esa manera, ¿sí? En cuanto a Shigella, origina gastroenteritis y se le conoce como shigellosis y se presenta disentería y no es necesario muchos organismos, con poco puede darse la infección. En cuanto a las especies y serotipos, vamos a ver que hay pues alrededor de 2500 serotipos, ¿sí? Para Salmonella nos interesa ver a Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. En cuanto a Shigella, vamos a ver que estas especies son Shigella sonnei, Shigella flesneri, Shigella desinterae y Shigella boydii. El reservorio para Salmonella, aparte del hombre, son las aves de corral, y para Shigella el humano. En cuanto a la transmisión, para ambas la transmisión es fecal-oral, ¿sí? Y su vía es a través de alimentos contaminados para Salmonella y para Shigella de persona a persona, ¿sí? Vemos en cuanto a signos y síntomas, podemos ver que para Salmonella existe o hay fiebre, hay náuseas, vómito, diarrea, con sangre o sin ella, puede haber cólicos abdominales, fiebre entérica causada entonces por fiebre tifoidea y paratifoidea, es como se le conoce. Y para Shigella vamos a ver que se presenta una diarrea acuosa, cólico abdominal con tenesmo, que puede estar asociado a la presencia o ausencia de sangre, y el individuo puede convertirse en portador. En cuanto a la virulencia, veremos que Salmonella tolera muy bien a los ácidos en las vesículas fagocíticas, mientras que Shigella contiene una exotoxina, Shiga, que inhibe la síntesis de proteína y va a producir daño a las células endoteliales, ¿sí? Salmonella sobrevive a macrófagos y puede pasar desde las células intestinales a otras partes del cuerpo. Salmonella también tiene como factores de virulencia a los pilis tipo 4B, los cuales facilitan la entrada a las células intestinales. Tiene también como factor de virulencia el antígeno BI o capsular, al antígeno H o flagelar o el antígeno O somático. Shigella posee genes codificados por plásmidos que crean proteínas
que tienen que ver o que están involucradas en la invasión celular. ¿Cuál es su mecanismo? Su mecanismo para hacer daño. Aquí vemos al Salmonella y vamos a ver que tiene una entrada, ¿sí? Y entonces se tiene que adherir y entonces para poder penetrar y después poderse multiplicar. Una vez que está multiplicada, puede pasar entonces a invadir a otras células, incluso puede llegar a la parte profunda de los tejidos, la parte basal, y puede haber fagocitosis de polimorfonucleares, de polimorfonucleares, ¿sí? Y puede pasar hacia la sangre o hacia todos los sistemas, ¿sí? Y entonces, por otro lado, una vez que están infectadas las células, bueno, entonces va a ocasionar un desequilibrio electrolítico en donde hay diarrea con pérdida de agua y electrolitos, y entonces hay un desequilibrio en el paciente que incluso le puede llevar a la muerte. ¿Qué pasa con Shigella? Shigella vamos a ver que tiene es muy similar a la manera en que hace daño, ¿sí? Vemos aquí a Shigella y vemos después que tiene como número 1 acercarse a las células M, ¿sí? Y las invade, ¿ok? Las invade. Entonces pueden suceder dos cosas. Puede haber una lisis de la Shigella en los fagosomas, incluso puede haber apoptosis de macrófagos o muerte de los macrófagos. Pero en el paso 3 vamos a ver que que no nada más es sencillo, sino que hay liberaciones, en este caso de interleucinas y de polimorfonucleares, los cuales van a migrar, ¿sí? Van a migrar a través del rompimiento o el daño de las uniones intercelulares. Y posteriormente veríamos que hay una multiplicación intracelular, ¿sí? Una vez que ya hay una multiplicación, bueno, entonces vamos a tener células epiteliales dañadas y va a haber salida de fluidos, lo que puede ocasionar el desequilibrio electrolítico que mencionábamos en la diapositiva anterior. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Veremos el diagnóstico. Para Salmonella es el cultivo de heces en medios selectivos. Ahí se puede aislar y también se puede hacer la prueba de Widal, que es mayor de 1 a 80 para el antígeno O, se da como positivo con un lapso de repetición de 7 días. También se puede hacer serotipificación y utilizar la técnica de reacción en cadena de polimerasa para poderla diagnosticar. Claro, aparte toda la parte clínica que el médico hace. En cuanto a Shigella, bueno, también se aísla de cultivos a través de muestra de heces en medios selectivos. También se serotipifica y también se utiliza la prueba de PCR. En cuanto a prevención, vemos que deben de cocinarse adecuadamente los alimentos. Debe de evitar contaminación de alimentos con otros productos avícolas y se recomienda la vacuna de Salmonella Typhi a las personas viajeras. ¿Sí? Para Shigella, lavado de manos, limpieza correcta de la ropa de cama. ¿Sí? En cuanto a tratamiento, para Salmonella,
vamos a ver que se debe de tratar a los portadores y que el antibiótico que se indique debe de estar en base a una sensibilidad previa, y los antibióticos pueden ser ciprofloxacino, cloranfenicol, trimethoprim con sulfametosazol. Perdón. Ahora veamos, para Shigella también se requiere pruebas de sensibilidades in vitro previa y está indicado la fluoroquinolona, el sulfametoprim con sulfamethoxazol. Estas bacterias, Salmonella y Shigella, son importantes en el control de los manejadores de alimentos. Si nosotros vemos quiénes manejan alimentos, todos a donde nosotros comemos fuera de casa e incluso en los hospitales, las personas que manejan y preparan biberones y alimentos para los pediátricos y todos los pacientes hospitalizados, a ellos debe de hacérsele un control periódico de estos dos microorganismos para que ellos, con la intención de buscar que no sean portadores o sean ellos los que transmiten las enfermedades, ¿sí? Gracias por su atención, jóvenes.